A mi audiencia, perdónennos que como no somos muy técnicos para la grabada, entonces teníamos ahí unos problemitas conectando la cámara, pero gracias a los hermanos que rápido empezaron a llamar para decirme que algo no estaba bien y pues vieron a la hermana Carrillo desayunando, así que disfrutémonos porque Dios nos ha dado esa bendición. Vamos a hacer una oración para empezar. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Gracias porque esta mañana muchos están con el pensamiento en su corazón acerca de tu resurrección, porque tradicionalmente nos han acostumbrado para que celebremos la resurrección. Pero te damos gracias porque nosotros no solamente celebramos la resurrección, sino que celebramos tu encarnación, tu nacimiento, tu muerte, tu resurrección, tu ascensión, tu entronización, tu derramamiento. Oh Señor, tantas cosas lindas que tú nos diste a través de esa hazaña tan grande, Señor, esa vida que tú viviste aquí en la tierra y que la entregaste por todos los pecadores, pero que no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste. Gracias, Señor, porque tú por medio de ese proceso maravilloso nos muestras tu amor. Nos disponemos en esta mañana, Señor, para estudiar tu palabra. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén, amados. Estamos aquí, gracias al Señor. Y hoy tenemos una jornada larga. Hoy es domingo. Yo no me reúno en el domingo porque sea el día del sol, porque algunos creen que porque nos reunimos el domingo es día del sol. No. Si alguien un día puso el domingo, fue porque la gente descansa los domingos. Hay quienes los hacen trabajar hasta los sábados, pero gracias a Dios que este día nos lo dan para descansar a todos. Y por eso podemos estar aquí predicando la palabra de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que en el último mensaje hablamos acerca de las 70 semanas de Daniel? Y una cosa quiero que les quede bien clara a todos los que me escuchan, especialmente las personas que por primera vez tal vez me miran o personas que están escuchándome para ver en qué error me agarran. Recuérdense que los fariseos así eran, los fariseos escuchaban a Jesús para ver en qué le podían rebatir. Ojalá que mis oyentes no sean fariseos y que solo estén tratando de oír para ver qué refutan de mí. Quiero decirles que en este tiempo que estamos todos en las casas, ha sido bonito porque hemos podido estar en comunión con Dios. Y les he estado diciendo, y yo soy el predicador que siempre repite las cosas para que se nos queden y aprendamos. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que yo no tengo un mensaje de condenación, pero tampoco tengo un mensaje de ser halagüeño o apapachar a la gente, sino que yo soy un mensajero como el apóstol Pablo, que yo le ruego a los hermanos. Les ruego que en este tiempo nos arrepintamos, porque Dios manda juicios a la tierra con el propósito de que la gente se arrepienta y que lave sus vestiduras. Entonces yo soy claro en eso y definido de que mi mensaje quizá no llena las expectativas de ti, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando, pero mi mensaje es para rogarte que te arrepientas y que laves tus vestiduras antes de que comience la gran tribulación, porque en la gran tribulación definitivamente las vamos a poder lavar. Pero Dios nos está dando una oportunidad. Hay versículos en la Biblia. Antes de comenzar a predicar, quiero decirte que en Isaías capítulo 49 y versículo 8 dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Entonces yo quiero que ustedes vean que Dios tiene un tiempo para todo lo tiene cronometrado.
tú sirves a un Dios que tiene todas las cosas cronometradas, las tiene establecidas con tiempos definidos. Por eso estamos estudiando Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, porque Dios tenía programada su primer venida y también su segunda venida. Y eso pues asusta a muchos cristianos al oír que Dios tenía programada la venida de Cristo también, o sea que la programó en Daniel 9, no solo programó la primer venida de Cristo, sino que programó su segunda venida. Y el libro tiene claves porque antes era muy difícil hablar acerca de los tiempos del regreso del Señor, pero ahora no, porque la clave para entender el libro de Daniel es que la ciencia se aumentaría, y ahora es cuando la ciencia se ha aumentado a un grado que es incalculable. Entonces yo quiero que ustedes vean que Dios dice que en tiempo aceptable nos ha llamado. Y el apóstol Pablo lo corrobora, porque usé un versículo del Antiguo Testamento, pero también tengo otro del Nuevo, y es 2 de Corintios 6:2, citando lo mismo que dice Isaías. Pero aquí Pablo lo pone de esta manera, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. O sea que nosotros tenemos una gran bendición. Debido a que nuestro Dios nos avisa todo lo que va a pasar en el futuro, nosotros estamos ahora en tiempo. Ahorita es tiempo aceptable. Ahorita es cuando tú puedes recibir con humildad y mansedumbre la bendición que Dios te está dando de aprender a vivir con una vestidura impecable. Recuérdate que el Señor Jesucristo viene por una novia que no tiene mancha ni arruga. Que no tiene mancha ni arruga. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Él viene por una iglesia que no está vieja. Con todo respeto, ¿verdad? Pero cuando las mujeres están viejas, se les mancha la cara y les aparecen las arrugas. Entonces el Señor no viene por una vieja. Yo siempre les he dicho que la iglesia no es la vieja del Señor. La iglesia es la nueva del Señor. Cuando un marido le dice a su esposa, tú eres mi nueva, le está diciendo la verdad cuando está joven. Ahora cuando ya está vieja, pues le está diciendo también la verdad. Pero aquí el pensamiento es de que cuando Cristo regrese nos quiere encontrar irreprensibles. Entonces no pienses que yo estoy tratando de meterle miedo a la gente. Yo no estoy, con estos estudios, yo no estoy tratando de que tú tengas miedo, sino que tú te prepares para que no tengas pérdida, porque la deadline, así le dicen en inglés, deadline, cuando aquí emiten una ley, dan un deadline, o sea, un día exacto para que en ese día empiece esa ley a funcionar. Si alguien comete el error que esa ley está tratando de evitar que cometan, si alguien lo comete antes de que esté en vigor esa ley, lo perdonan. Pero ya cuando esa ley entra en vigor y establecen el día, los primeros minutos, yo quiero decirte, mira, yo una vez me sorprendí porque me tocaba ir a trabajar a Los Ángeles. Y entonces, ahí en Los Ángeles, las multas las empiezan a poner a las 8 de la mañana en algunas partes. Hay otras que desde las 5 de la mañana ya están poniendo multas. Pero mira cómo hacen los policías, pues. Si tú te estacionas en un lugar donde a las 8 de la mañana ellos pueden emitir sus tickets, sus multas, ellos están listos, están esperando que sean las 8:01, y a las 8:01 ya te ponen tu multa. Y aunque tú les ruegues y les digas, tú sabes cómo es aquí en Estados Unidos, no se puede sobornar, porque aparte de tu ticket, si tratas de sobornar, te meten más, te hunden más en la cárcel. Así que
lo que yo quiero que tú entiendas es que el hermano Carrillo lo que está hablando es porque en tiempo aceptable nos está llamando el Señor. Nosotros ya dentro de poco tiempo no vamos a poder predicar estas cosas, porque ya se acabó el tiempo. Acuérdate que en Apocalipsis dice que hay un ángel que sube sus manos al cielo y dice que jura que se acabó el tiempo, que ya no hay más tiempo. Entonces, por favor, te ruego, porque yo soy el predicador que ruega. Lo aprendí de Pablo. Él dice, os ruego, hermanos, pues, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea que podríamos decir que ahorita es el tiempo de rogar. Ya dentro de poquito ya no me vas a oír rogando, me vas a oír llorando. Entonces, lo que yo estoy compartiendo no es para que nadie se asuste. Vamos a entrar a nuestra lección. Dice en Daniel 9, 24 al 27, y recuérdate que por favor necesito que estés con tu Biblia abierta, para que cada vez que yo lea un pasaje, tú también lo leas junto conmigo. Dice 70 semanas, estoy en Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le está estableciendo un tiempo. Le está poniendo un tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y nos da una lista de 6 cosas que ya te dije que esas 6 cosas se llevan a cabo desde la primera venida de Cristo y finalizan con la segunda venida de Cristo, que al final dice ungir al santo de los santos. Entonces aquí en esas 70 semanas, Dios quiere que nosotros estemos bien claros de que Él va a efectuar todas esas 6 cosas y que las finaliza con establecer el reino de Cristo. Esas 6 cosas, 70 semanas para que se lleven a cabo. Luego en los siguientes versículos, en el 25 dice, sabe pues y entiende. O sea, mira pues, el Señor dice, sabe pues y entiende, porque aquí hay que ponerle atención lo que Él va a decir, que desde la salida de la orden, o sea que hay una orden, y vamos a ver en Isaías 11:11, si algún hermano tiene la versión de las Américas y nos puede poner este versículo que voy a dar ahorita, Isaías 11:11. Si lo puede poner y tiene la versión de las Américas, puede poner ese versículo para que todos los que están viendo lo puedan leer. En ese versículo se nos revela, Isaías 11:11, ahí se nos revela una cosa. Ahí se nos revela que en toda su historia, el pueblo de Israel iba a ser restaurado 2 veces. Así que tienes que entender la salida de la orden, porque son 2 órdenes. Si estos versículos tienen 2 venidas, también tiene 2 órdenes. Aquí la hermana Carrillo tiene la versión de las Américas y dice, así acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano. No, esta no es la versión, mijita, pero si la ponen en la versión de las Américas, dice, acontecerá, dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová por segunda vez, dice, alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo. O sea que Isaías profetizó la segunda vez. Nosotros sabemos que la primera vez que restauraron a Jerusalén, los que tienen la Biblia Thompson, en su lado izquierdo, en el margen, ahí dice año menos 445. O sea que en el año menos 445, o sea 445 años antes de que Cristo naciera, salió la orden de restaurar Jerusalén, y esa orden que salió en el menos 445 fue la que llevó a cabo Nehemías. Nehemías fue a reconstruir
la ciudad porque estaba quemada y destruida. Entonces, no se les olvide que Daniel 9 del 24 al 27 incluye 2 venidas, 2 restauraciones. Porque si no sabemos eso, no vamos a entender lo que Dios le reveló a Daniel, y estamos usando el versículo de Isaías para reforzar que aquí hay 2 órdenes. En toda su historia, Israel solo sería restaurado 2 veces. Así que no nos confundimos. 2 veces. La primera vez, les vuelvo a repetir, fue restaurado por la orden del rey Artajerjes en el año menos 445. Esas fechas son importantes porque tenemos que encajar las 70 semanas en estos versículos, en la historia. Las 70 semanas tenemos que encajarlas en la historia desde que Artajerjes dio la orden de restaurar la primera vez. Luego les doy información. La segunda vez que Israel fue restaurado, o sea que se recuerdan ustedes que después que murió el Señor Jesucristo, todos los judíos fueron esparcidos en todo el mundo. O sea que ellos le llaman la diáspora, así se llama, o sea que fueron esparcidos en todo el mundo. Y no fue sino hasta que en 1947, la ONU, la Organización de los Estados Unidos, es la Organización de las Naciones Unidas, ellos llegaron a un acuerdo después de que vieron el Holocausto, como las naciones aliadas con Alemania mataron a 6 millones de judíos. Y entonces el mundo estaba en un pesar tremendo al ver cómo sufrieron los judíos. Y entonces todas las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo y dijeron que los judíos tenían que regresar a su tierra. Pues eso es para cumplirse la palabra de Dios. Pero noten hasta cuándo regresaron. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos cautivos, exiliados? ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron vagando por todo el mundo? Y en 1947 la ONU da la orden. Ahí está la otra orden, porque solo 2 veces van a ser restaurados. Y la orden de la ONU salió en 1947, a finales de 1947, en el mes de noviembre. Y a principios del año 1948, la bandera de Israel estaba ahí en ese lugar donde Israel está establecido. Una vez más había nación de Israel después de 1948 años. Por cierto, si ustedes leen un poquito la historia, mi sobrina Maribel escribió que Guatemala no se ha destacado por tener artistas, o sea que en Guatemala no hay Hollywood, ni tampoco hay cine mexicano o cine guatemalteco, perdón. En Guatemala no sobresale en muchas cosas, en los deportes tampoco sobresale, pero en algo sí sobresalió, en cumplir la palabra de Dios, porque imagínense ustedes, ya todos los países habían votado, todos habían dado su voto para que Israel regresara, pero resulta que había un empate. La mitad de las naciones no quería que Israel regresara a su tierra y la otra mitad sí, pero solo faltaba un voto y ya solo quedaba uno. Solo había un voto para desempatar. ¿Y qué sucedió? Guatemala era la que tenía el voto. Guatemala era el voto que iba a decidir si Israel no regresaba a su tierra o si Israel regresaba a su tierra. ¿Y qué les parece? Los chapines estaban incluidos en la historia de la Biblia porque ellos son los que dieron el voto y dijeron sí, que regrese Israel. Y por eso es que Dios ha bendecido a Guatemala con mucho evangelio. Gracias a Dios, porque en Guatemala hay mucho evangelio. La mayoría niños en Cristo, pero todos contentos sirviendo al Señor. Así que gracias a Dios, porque podemos entender pues que la Biblia corrobora la historia, no la historia corrobora la Biblia, es al revés. Si tú crees que la historia corrobora la Biblia, es no.
La Biblia nos dice si la historia es verdadera. Amén. La historia la ponen de una manera, la ponen de otra y la Biblia siempre nos dice, no, no es así. Por eso también los predicadores, ¿no te has preguntado por qué unos predicadores dicen una cosa, otros predicadores dicen otra? Porque tenemos que compararlo con la Biblia. Cuando yo escucho un predicador que no está usando la Biblia como base, entonces digo, no, este hermano aunque habla bonito, pero está torcido. Entonces no importa si hablamos como tartamudos, si nos trabamos para hablar, la cosa es que peguemos en el centro con nuestro mensaje. Entonces, en tiempo aceptable Dios nos ha llamado. Y aquí nos declara entonces las 70 semanas, dice verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe. O sea que nos está diciendo hasta que Cristo regrese y sea puesto como rey, instalado como rey, dice habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nota que en este versículo 25 nos dan dos piezas del ajedrez, dos piezas del rompecabezas, ajedrez dije, rompecabezas. Si miras que digo algo, no te preocupes, al ratito lo corrijo. Nos da dos piezas del rompecabezas, porque estas 70 semanas no son como muchos creen, que porque dijo 7 primero va el 7 primero, no. Dijo 7 primero por una razón, porque el Señor dice en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey escudriñarlo. Dios te pone aquí que habrá 7 semanas y 62 semanas. Y eso es bien significativo porque la razón por la cual te pone el 7 primero no es para que lo agregues con las 62. Porque si tú pones el 7 y el 62 juntos y lo agregas como hacen la mayoría de los teólogos, entonces ya no van a poder darte una interpretación correcta. Yo he oído predicadores que predican bien bonito y que hablan muy bonito y tienen una verba, una retórica terrible, pero ya cuando quieren hablar la verdad ya están chanfleados, torcidos, se les chispoteó porque no usan la Biblia entera. Para poder entender estas 70 semanas hay que usar la Biblia entera. Y esa es la característica de un buen profeta. Un profeta del Señor bueno dice que saca de sus tesoros viejos, Antiguo Testamento, y de sus tesoros nuevos. O sea que hay que saber presentar los tesoros. Entonces, si tú ves en toda la Biblia hay número 7, pero tienes que saberlo usar, porque lo tienes que usar como lo usa Dios. Digamos, cuando Él te revela por primera vez el número 7, Él te dice, 6 días trabajé y en el 7º descansé. ¿Ok? Entonces quiere decir que primero, valga la redundancia, primero van los primeros 6 días y luego el último día es el 7º. Dios usa el 7 para terminar algo. Esa es una característica y un principio fundamental que no lo debes ignorar en la interpretación de la Biblia. Dios nunca usa el número 7 para empezar nada. En la Biblia nada empieza con el número 7. Entonces, si yo pongo el número 7 con el 62, estoy sacando de contexto todo el hablar divino. Por eso tenemos que tener cuidado. Hoy en la mañana estaba oyendo yo un predicador que compartió Byron de Ecuador y pues sí habla bonito el hermano, pero al final dice que el caballo blanco es el anticristo. Y si los hermanos no tienen cuidado, cuando escuchan a los predicadores, como ellos hablan bonito, entonces por abajo de la mesa te meten la carta para engañarte y se vuelven buenos malabaristas, pues, que no sabes tú ni a dónde está la carta. Ten cuidado,
Ten cuidado porque la Biblia hay que estudiarla con mansedumbre y con humildad, pero también bajo contexto. Yo creo que cuando tú eres humilde y manso y usas el contexto, nadie te va a poder refutar. El 7 entonces no lo podemos tocar en la primera venida de Cristo, a pesar que está junto con el 62, pero tienes que sujetarte al hablar divino. El hablar divino es de que en Eclesiastés te dice que mejor es el fin del asunto que su principio. ¿Qué crees tú que es mejor, la primera venida de Cristo o la segunda venida de Cristo? Lógico, obvio, la segunda venida de Cristo es más importante porque es la consumación. Entonces el 7 tiene que ver con la segunda venida de Cristo porque es para terminar un asunto. Basados entonces en la pura palabra de Dios, nosotros tenemos que enseñar todos estos conceptos. Dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Te dije que nos dan el grupo de 7 y nos dan el de 62, pero te das cuenta que sí es cierto lo que yo te estoy diciendo, porque lo primero que usa aquí el Señor es después de las 62 semanas. No te dice después de las 69 si Él te autorizara a sumarlas, porque entonces sí tendría yo que sujetarme a eso y decirles a ustedes que después de las 69 semanas le quitan la vida al Mesías. Pero no dice así, dice después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y cuando tú estudias aquí las Escrituras, vas a encontrar en el Antiguo Testamento lo que significa el número 62. Busca los hijos de Obed-Edom y vas a darte cuenta que los hijos de Obed-Edom eran 62. Y dice allí que eran los hijos listos para el servicio. ¿Te recuerdas tú que en Isaías nos revelan que Cristo en su primer venida vino como el siervo sufriente? O sea que Él viene como un 62. Un 62 tiene que ver con el servicio. Y Él es el siervo sufriente y Él dijo que Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Entonces la misma Biblia hace que tú no te pierdas en otros conceptos. Ponme atención a lo que estoy hablando. Suena así suave y a veces hasta tal vez aburrido estar oyendo al hermano Carrillo. Pero si le quitas el valor a estas palabras, entonces nunca vas a saber que se te hablaron en tiempo aceptable, que se te hablaron en el tiempo que Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú puedes aprovechar todo esto y saberlo para que no te toque saberlo en angustia. Porque lo van a saber. Yo quiero que tú sepas que esto lo van a saber todos los cristianos. Solamente que Dios a la manada pequeña siempre le da una oportunidad adelantada. Y Dios te está adelantando el consejo. Por eso inclina tu oído, inclínalo. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas. Me recuerdo que en el mensaje pasado te dije que escribieras en una hoja de papel y que pongas un 62. Y dejas un espacio chiquitito y luego pones la cruz. Porque dice después del 62. Después del 62 le quitan la vida al Mesías. Pero tienes que notar algo. Cuando se cumplen las 62 semanas, yo te puedo probar en una manera muy explícita de que cuando Cristo nació se cumplieron las 62 semanas. Ahora Él, lógico, después de nacer murió. Es más, Él nació para morir. Por eso en el 62 Él nace y luego dice que después de las 62 semanas le quitan la vida. Pero nosotros ya sabemos que cuando Él nació hubo un periodo chiquitito de 30 años en el que Él no apareció. O sea que nadie sabe nada de Jesús. Algunos han inventado cosas y que se fue a la India y que no sé cuánto. Pero el asunto es de que después del 62 hay un periodo chiquitito de 30 años que es la preparación del sacerdocio. Porque Cristo no apareció sino hasta los 30 años. Y luego tú sabes que Él murió a los 33 y medio. O sea que
la Biblia dice que él era como de 33 cuando se murió. Entonces, lo exacto es 33 y medio. Lo revela el Evangelio de Juan, porque ahí se puede ir siguiendo la pista de los años y lo encuentras y son 3 años y medio. Entonces es importante que entiendas que después de las 62 semanas le quitan la vida al Mesías, pero hay un periodo de 30 años ahí antes de que le quiten la vida al Mesías. De hecho, te voy a decir, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú puedes encontrar toda la historia de Jesús desde que él nace hasta que él muere. Y todos los evangelios solo te registran el nacimiento y su muerte. Poquito hablan de él. A los 12 años dice que apareció hablando con los doctores, pero ya de ahí no sabes nada de él, hasta los 30 que él comienza su ministerio. Y tú sabes que en cada evangelio están escritos los 3 años y medio de su ministerio. O sea que es bien importante que entiendas la mitad de la otra semana, porque volvamos a nuestra base, pues. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, si te das cuenta, el versículo 26 solo te habla de 6 semanas, perdón, de 62 semanas. No tocó el 7, para nada, no lo tocó. Solo nos dijo lo que sucede después de las 62 semanas. Y el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, nota que, qué raro, ¿verdad? Que no toca el 7. No nos dice nada del 7. Pero por la Biblia nosotros entendemos que el 7 tiene que ver con otra cosa. El 7 tiene que ver con la consumación. Y no es casualidad que en Apocalipsis, que es el libro de la consumación, aparezcan todos los 7. Ahí aparecen las 7 iglesias, ahí aparecen las 7 estrellas, los 7 espíritus, los 7 ojos, aparecen las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Quiere decir que Dios te está diciendo 7, 7, 7, 7 al final. 7, el 7 es para el fin. El Señor se reserva el 7 para el fin. Gracias al Señor por esto, porque esto es maravilloso. Nota entonces que en el verso 27 dice, y por otra semana, y por otra. O sea que es importante que no pierdas de vista que el 7 no lo toca el Señor para nada. En su primer venida no lo toca para nada, lo deja por ahí, te dice guárdalo ahí porque al ratito vamos a hablar del 7. Pero te revela lo que pasa con la otra semana. La otra semana de una vez te la va a descubrir. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa otra semana que yo les cité a ustedes la Biblia guadalupana y les dije que allí dice que el Cristo. Y gracias a ti, Fabián, que me mandaste un texto diciéndome que también la Biblia Torres Amat, las dos son versiones católicas, Torres Amat y la de la guadalupana. En la Torres Amat también dice que el Cristo por otra semana confirmará el pacto con muchos. La tradición no solamente agregó el 7 con el 62, sino que dijo que esta otra semana la manipula el anticristo y que la mitad da paz y que la otra mitad tribulación. Mentira. Aquí es Dios el que está hablando en estas 70 semanas y se las está determinando a su pueblo y a su santa ciudad, y no le regala al anticristo la última semana, sino que él dice, Cristo, por otra semana. Entonces ahora, usando tu sabiduría y lo que ya conoces un poquito de la Biblia, la otra semana se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Esa es otra semana. Es una semana de años. Entonces tú ya sabes por la Biblia que en la primer venida de Cristo se cumplió la mitad de esa otra semana, porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
te dice que a la mitad de la semana, la primer mitad de la semana, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya no aceptan ninguna de las ofrendas que los israelitas sabían presentar. Esos sacrificios quedaron caducados, anulados. Entonces el verdadero sacrificio está en la cruz. Entonces recuérdate, 62, un espacio de 30, la cruz. 62, un espacio de 30, y la cruz es para 3 años y medio, porque la realidad es que esos 3 años y medio los usó el Señor Jesucristo, porque Él fue el que a la mitad de la semana hizo cesar los sacrificios. Entonces tú tienes que en la primera venida de Cristo se cumplieron 62 semanas y media. Entonces no hay pierde, no estoy forzando la Biblia, mira, estoy tan tranquilo aquí, porque solo te estoy explicando lo que la palabra del Señor revela. Dice la segunda parte del versículo 27. Después, ese después tienes que saberlo interpretar, porque te manda hasta la gran tribulación. Mira, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y todos ya sabemos que al anticristo lo va a destruir Dios. Entonces mira qué lindo, porque así tan sencillito Dios nos lo pone cuando nosotros somos humildes. Aquí nos enseña Él entonces que la otra mitad de la otra semana es la gran tribulación. Pero tú me vas a decir, ¿y el 7? Ay, gracias que me recordaste, porque el 7 es bien importante. Ahora vas a poder aplicar Isaías 11:11. Por segunda vez hay que restaurar a Jerusalén. Jerusalén fue restaurado en 1948. Y cuando ellos están en su tierra siempre celebran sus fiestas. Tú puedes leer en Números, puedes leer cómo eran las fiestas de los judíos. Y una de las fiestas de los judíos se llama jubileo. El jubileo son 49 años. O sea que ellos cuando pasan 49 años, en el año 50 ellos dejan descansar la tierra. No sembraba a nadie. ¿Y por qué lo hacían así? Era para que supieran o pudieran conocer a Dios como el proveedor. Muchos de nosotros no conocemos a Dios como proveedor. Te puedes imaginar, no sembrar un año, no hay cosecha en un año. ¿Qué pasaría con el pueblo? El pueblo se queda sin comida. Mira, ahorita en pandemia hay abundancia, pero van a venir tiempos que va a haber hambre. Entonces, cuando hay hambre, uno depende totalmente de Dios. Si uno no pasa hambre, uno está tranquilo, uno puede comprar, aleluya, hay comida y todo. Pero cuando uno se las ve negras, es cuando hay hambre y que todo se pone caro. Solo mira cómo dice ahí en uno de los sellos, dice que 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, lo cual nos muestra que el trigo, que es la palabra de Dios, en el tiempo difícil es bien caro. O sea que no hay palabra, en tiempo de dificultad no hay palabra. Y te lo estoy diciendo con todo mi corazón. Mira, en este tiempo no cualquiera puede predicar dando alimento a tiempo. Hay hermanos que están todavía centrados. Yo te declaro libre, yo te declaro la victoria, yo declaro esto. ¿Por qué? Porque no tienen otra clase de mensaje. A mí me llamó mucho la atención el mensaje que compartió la hermana Janet de allá de Washington, esposa de Berna, del hermano David Wilkerson. El hermano, él dice ahí, y antes de morir, él predicó que él estaba cansado de la retórica de la iglesia que no tiene ningún sentido, porque nosotros predicamos mensajes bien bonitos, pero que no causan ningún efecto. O sea que la gente sigue igual y todo, pero cuando se predica con amor lo que está por venir y preparas a la gente, ya depende de ellos si no se dejan amar, porque con amor eterno te he llamado. Dios nos habla con amor, hermano, pero ya después que Él ve que nosotros no reaccionamos con amor, saca su látigo, va a sacar su vara y a variarnos y a latigarnos a todos.
Entonces, veamos pues cómo funciona la revelación divina. Porque aquí en Daniel nos pone que por otra semana, y esa semana es la de la gran tribulación, pero los 49 años, el 7, es un jubileo. Entonces el jubileo, míralo cómo funciona, porque si en 1948 Israel regresó a su tierra y le agregas los 49 años, ¿te lleva a dónde? Te lleva a 1997, 1996, 97. Por eso es que nosotros oímos predicadores en ese tiempo que nos decían que Cristo ya venía. O sea que yo fui uno que fui muy bendecido con los estudios que dio el hermano Marvin Byers, porque el hermano Marvin Byers fue usado por Dios para que muchos de nosotros cambiáramos de vida. Él predicaba que Cristo venía en 2000, y que la gran tribulación comenzaba en el 1996 y medio, que era hablando de 97. Entonces, pero era porque se basaban en algo que es cierto. O sea que al basarse uno en algo que es cierto, uno puede decir, bueno, el Señor viene en tal fecha. Ahora, fíjense lo que yo estoy tratando, porque miren hasta dónde llegué ahorita. Ahorita yo los puse a ustedes en 1997, en 1996. Ahora, ¿qué sucedió allá atrás en el 62? Les dije que entre la cruz y el 62 había un espacio chiquitito, de 33 años y medio. Entonces, si ustedes se dan cuenta y ustedes entienden que el tiempo se cumplió en 1996 y que solo falta la otra mitad, solo falta la gran tribulación. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a entender mejor el tiempo que estamos viviendo? Porque si allá en la primera venida hubo un 30 entre la cruz, un 33, entonces de 1996, que está pero certificadísimo, el 49, porque claro, dice en Mateo 24, dice que cuando veamos que la higuera florece, que es Israel, dice que está a las puertas. Quiere decir que en 1996 el Señor estaba a las puertas. Por alguna razón, mi hermano Marvin, que es un gran siervo del Señor y un hombre que ama a Dios y que a toda la gente la ha bendecido con la palabra de Dios, él tenía ese cálculo ahí. El tiempo pasó y ahora Dios nos abre más los ojos y ahora podemos ver con más claridad y sencillez el 62 y medio y el 7 y medio. El 7 se cumple en 1996. Entonces, solo tienen que agregarle el 30 que faltó allá, el 30 que usaron allá también. ¿Y a dónde nos lleva? A 2026. Y solo falta que se cumpla la otra mitad. Entonces, algunos por eso se asustan y dicen, me recuerdo allá en Guatemala decía uno, aguantad vos que Gilberto sabe cuándo regresa Cristo. No es que Gilberto, sino que la Biblia, como dijo Daniel, esto no es porque uno tenga sabiduría, hermanos, si nosotros somos lo más vil y despreciable del mundo. Esto es porque así está escrito en la palabra del Señor. En la realidad es de que muchos están dormidos y muchos creen, como algunos que dicen, las pestes, siempre han habido pestes. La pandemia. O sea que lo toman muy livianamente. Las cosas de Dios no se toman livianamente porque nadie se puede burlar de la palabra de Dios. El que se burla de la palabra de Dios, Dios lo mata. Eso es muy serio. Contender con Dios es serio. No hay hombre que haya contendido con Dios que haya salido bien. Entonces yo solo te dejo pensando. Yo quiero que pienses. Piensa, porque te estoy hablando en la manera que está escrito Daniel, Daniel 9 del 24 al 27. Si solo el 30 falta, ¿cuántos años de 30 llevas? Estamos en el 20. ¿Por qué me has oído hablar a mí que la década del 20 al 30 es crucial? ¿Por qué desde que empezó el año te dije el significado de los números de los años? Y yo no creo que sea casualidad de lo que Dios me hizo hablar, porque yo te digo que a veces uno no quiere ni hablar.
porque el hablar de Dios lo mete a problemas a uno. Yo con esto estoy metido en un problema bien serio ahora, porque si tú lo captas y entiendes lo que yo hablé, te vas a poner a pensar entonces, wow, qué tiempo estamos viviendo. Yo te dije que esta pandemia va a durar. Esta pandemia no creas que es fácil salir de ella. Esta pandemia va a probar a muchos y las cosas que vienen no son fáciles, porque a dónde nos quiere llevar la palabra, porque acuérdate que todo es Dios el que lo está manejando. O sea, mira, Dios es el que maneja las marionetas. O sea, que Él es el que está manejando a la iglesia, Él está manejando al anticristo, a la bestia, Él está manejando todo. O sea que lo que se va a cumplir es su palabra. Yo te estoy hablando de lo que Él dice aquí que va a hacer. Él aquí habla bien seriamente de un día de la ira y dice que ¿quién podrá estar en pie? Entonces Dios no te está ofreciendo ahorita que vas a ser victorioso y que todo te va a salir bien. Los falsos profetas declararon cuando empezó el año 20, año de prosperidad. Dime si es cierto, dime si ellos tienen razón. Ahorita hablando así sinceramente, dime si los hermanos que proclamaron este año como año de victoria tuvieron razón. No la tuvieron. Conmigo se molestan muchos hermanos porque yo les digo, hermano, no prediques lo que no es. ¿Para qué vas a apapachar y a ser halagüeño con el pueblo de Dios? Esto que viene ahorita es serio, muy serio. No es juguete. Estamos hablando de que Dios va a terminar el tiempo. El tiempo que Él profetizó aquí ya está para cerrarse. Ya no puedes andar jugando con Dios. Ya no puedes andar jugando a la iglesita. No puedes andar con una vida descuidada. Ya no se puede, mi hermano. Yo espero que tú me estés entendiendo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, leamos Mateo 18:22 para que veas. Mateo 18:22. Y vas a ver las palabras del Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo. Mateo 18:22. ¿Lo tienes? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De qué estaba hablando el Señor en este contexto? ¿De cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos? De acuerdo al hablar de Cristo, primero salió el hablar de Pedro, porque Pedro fue el que dijo, debo perdonar a mi hermano 7. Tú sabes que ahí está el 7. Y el Señor le dijo, no solo la otra semana. No solo la otra semana tienes que perdonar a tu hermano, porque la otra semana es 7, sino que tienes que perdonarlo los 490 años que yo establecí, porque 490 años están establecidos para tu ciudad y para tu pueblo. Todo ese tiempo hay perdón, hermano. Aquí lo puedes ver. Yo no estoy estirando la Biblia ni estoy falseándola. Jesús le dijo a Pedro que no era solo el periodo de 3 y medio y 3 y medio. Él le dijo, todos los 490 años hay perdón. Pero si alguien quiere perdón después de los 490 años, no puede. Solo hasta 70 veces 7 va a haber perdón, y por eso te dije que aceptes. Hoy estamos en esas 490 semanas. Hoy estamos en esos 490 años. Nada se ha perdido si tú cambias de vida. Todo lo que tú hayas hecho malo de aquí para atrás, el Señor dice, yo te lo perdono. Hoy es el día, en tiempo aceptable te he llamado. Muy bien, entonces, como yo les expliqué
lo anterior al capítulo 9 de Daniel. No sé si todavía me aguantan otro ratito. Si me aguantan otro ratito, me pueden poner amén, y ahí mi camarógrafa, a ver, con 3 amenes que hayan, les predico otro ratito. Pero si no hay 3 amenes, hasta aquí paro. Y prometido, hasta aquí paro. 3 amenes necesito nada más. ¿Ya salieron 3 amenes, mi camarógrafa? Ok. Entonces ahora, como ya saben, en el tiempo que vivimos, yo no puse fecha, yo no les dije el día y la hora. Yo solo les di a conocer los tiempos. Si ustedes no saben conocer los tiempos, ustedes son hipócritas. Porque el Señor le dijo a los fariseos: hipócritas, porque sabéis cuándo va a llover. Porque miras que hay arreboles, miras que el cielo está negrito, sabes que va a llover, pero no sabéis conocer los tiempos, porque aquí está el que ustedes leen en la Escritura y llegó y no lo saben. Por eso les dijo hipócritas. Yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero que el Señor me diga hipócrita porque sabías cuándo iba a llover y no te preparaste, ¿verdad? Y por eso dice que si el siervo sabe cuándo viene su señor y se pone a comer con los comilones y a beber con los borrachos y a golpear a los siervos, yo no te estoy golpeando, hermano, porque una de las características de Dios es que Él te habla siempre en gracia y en amor. Entonces volvamos a Daniel, porque ese libro yo ya te estoy familiarizando con él. ¿Te acuerdas que para llegar a donde llegué y explicarte lo que te expliqué, te dije que Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor? Daniel tuvo un sueño de las 4 bestias. Te expliqué que las 4 bestias, la cuarta bestia era diferente porque los pies, o sea, la parte de las piernas y los pies es de hierro y con dedos de barro. Te expliqué que Dios reveló desde Daniel que los gobiernos del mundo en la parte final iban a ser una mezcla de religión con política. Esa ha sido la lucha en toda la historia, que la iglesia camine separada del gobierno. Tú sabes que esa es la lucha de todos los países y siempre está iglesia aparte y política aparte. Y tú sabes que eso así ha sido. Pero resulta que es una mezcla que tiene que ver la una con la otra. Porque la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, ellos caminaron como imperio. Pero en ellos venía montada una mujer, que es la mujer que cabalga sobre la bestia. Por eso es que tú ves que todos los presidentes, cuando son electos, lo primero que tú los ves es que visitan a esa mujer. Si tú ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Todos los presidentes visitan al Papa. Todos se van a presentar con el Papa. Es más, cuando un país quiere que su gobierno haga algo, le pide al Papa que él intervenga, que él sea un mediador entre ellos. Y muchas veces lo ha hecho. Porque esa bestia que es la última, Roma, ella viene cabalgando sobre lo político, porque en Daniel está revelado todo lo religioso y político del mundo. ¿En dónde me quedé, por favor, para seguir otra vez donde me quedé? Si alguien puede textear y decirme por dónde nos quedamos. Solo subirlo así. ¿En dónde nos quedamos? Si alguien me textea para que repita lo que no oyeron, por favor. ¿En dónde nos quedamos? Si alguien me puede mandar un texto y decirme hasta dónde oyeron para que pueda rescatar lo que no escucharon. No hay ni un texto que diga dónde me quedé. Gobierno político. Ok, entonces La iglesia con lo político. La iglesia les decía entonces que ese río viene corriendo y desemboca
en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí desemboca. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, quiero que vean ustedes que en el capítulo 13 hay 2 bestias. La otra está en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ok, yo quiero que ustedes vean que el poder político y el poder religioso al final de la Biblia están juntos. O sea que yo no les estoy mintiendo lo que les dije que revela Daniel de la 4ª bestia, que es espantosa y que le marca su fin, porque ya no sigue después hablando de ella, sino que solo la finaliza con el anticristo. Pero el capítulo 8 de Daniel nos empieza a hablar desde Alejandro el Grande y sus imperios, que fueron los imperios que tomaron la parte de arriba del globo de la tierra, y que de ahí, de una de esos 4 imperios, que se dividió el imperio de Alejandro Magno, que de uno de ellos va a salir el cuernito pequeño, que es el anticristo, o sea, la bestia. Pero al final de la Biblia encontramos que la bestia ha venido a la par de esa otra bestia, porque al final miren lo que va a suceder. Y por favor pónganle atención a la reunión que viene ahorita en mayo, que el mismo secretario de las Naciones Unidas dijo que a él le interesaba esa reunión, porque la van a tener con el Papa, ¿ok? Entonces ahí van a ustedes, cuando estén viendo al Papa con las Naciones Unidas, ustedes se van a acordar de este mensaje, porque entonces lo van a ver que ahí van a hacer arreglos para encaminarnos a la mitad de la otra semana. Solo esa falta, pero ahorita estamos viendo la película de todo lo que Dios ya nos ha revelado. Nosotros caminamos avisadamente. Yo no estoy adivinando lo que va a venir. Aquí dice lo que va a venir. Y entonces ustedes encuentran esto. Pero vean pues cómo va a ser al final, porque aquí nos lo revela la Biblia. Aquí está en el versículo 13:2. Y la bestia que vi, mira, de una vez te dice cuál es la bestia que va a operar al lado del poder religioso. Mira cuál es. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Métete a la internet y averigua a quién representa el leopardo y te vas a dar cuenta que representa a Grecia y sus países que están junto con ella, que siempre han estado que unidos y que se desunen, y que unidos y que se desunen. Recuérdate que la bestia va a producir unión de muchas naciones. Entonces aquí ves al primer animal de esa bestia, la primera semejanza de esa bestia es un leopardo, la gente griega, y sus pies como de oso, la gente rusa, y su boca como boca de león, los británicos. Y aparte de ellos, porque cada uno de ellos es un 6. El 6 es un leopardo, el otro 6 es un oso, y el otro 6 es un león. Y ellos operan bajo la inspiración del dragón. El dragón. Tú sabes quién es el dragón. El dragón es China. Entonces, pero representa a Satanás, o Satanás representa a China. Ya se puedes imaginar cuánto engaño hemos tenido de la China. Ok. Entonces, la bestia está integrada por 3 más 1. O sea, 3 que están bien declarados por Dios y el otro que está escondido. El otro, pero de los 4 nos está dando la figura que usan. O sea que la mera es el dragón, y los otros 3 hacen lo que dice el dragón, porque ustedes van a ver lo que en Apocalipsis está todo eso. Dice aquí que en el verso 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La bestia religiosa
va a ejercer toda la autoridad de ella, de la primera de esos 4 países, en presencia de ellos. O sea, ustedes solo imagínense cómo va a ser el Papa. Por eso es que muchos creen que el Papa es la bestia. Pero la realidad es que él no es la bestia, él es el falso profeta. Él es la mujer Jezabel que cabalga siempre y que se sienta sobre muchas aguas, pues se sienta sobre todos los pueblos. Aquí va a estar un rato sentada. Más adelante van a ver que la bestia ya no la deja cabalgar. Vamos en los capítulos cuando destruye, en el capítulo 17 y 18, donde Dios destruye todo el poder religioso y todo el poder político, porque Cristo tiene que establecer su reino, ahí vamos a entender qué es lo que le pasa a esa mujer. Pero por ahorita yo creo que ustedes están bien informados. Por favor, mi recomendación es nada que diga la China lo crean, nada. Ellos todo lo que dicen es puro engaño. Si le dicen a Estados Unidos que le van a mandar ayuda, cuidado con esa ayuda porque esas máscaras pueden venir contaminadas o no sirven. Cuidado cuando la China nos dice que ellos ya encontraron la solución y van a mandarte ayuda y con esa ayuda te siguen haciendo daño porque la meta de ellos es tomar posesión del mundo entero económicamente. La avaricia, el orgullo, la vanidad, eso es lo que quiere dominar. Ahora tú ya sabes que eso es plan de Dios. Eso es plan de Dios, porque el plan de Dios es mostrar lo que es el corazón del hombre. Pero gracias a Dios que nosotros somos un pueblo que camina separado de toda la política, separado de toda la religión. Nosotros caminamos en otra línea. Algunos me preguntan, hermano, pero entonces, ¿por qué hay presidentes evangélicos? Le digo, mira, los presidentes evangélicos, Dios los tiene ahí también, pero es por alguna razón. Alguna razón quiere que esos pueblos no sufran tanto, sino que los va a preservar. Ahora, fíjate que te debe llamar la atención que aquí no aparece Estados Unidos. Mira dónde aparece Estados Unidos. Está en el capítulo 12. En el capítulo 12, aquí en el capítulo 12 y versículo 13, aquí está Estados Unidos. Y así puedes tener paz en tu corazón. Estados Unidos no es parte de la bestia, ni del falso profeta. Estados Unidos es cierto que está degradada y que aquí han entrado los pecados de Sodoma y Gomorra, pero ese es otro rollo. Dios va a castigar también a Estados Unidos, pero mira dónde está Estados Unidos. ¿De qué habla Dios de Estados Unidos? No habla de que es una bestia. Mira lo que dice en el 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la iglesia las 2 alas de la gran águila. Las 2 alas de la gran águila. ¿Qué te parece a ti que cuando venga la gran tribulación, todos los países que tengan en su bandera un águila van a ayudar a la gente que la van a estar persiguiendo? ¡Viva México! ¡Aleluya! Porque también tiene águila. Yo no sé qué va a hacer Guatemala, pero tiene quetzal. Por lo menos no va a estar tan devaluado el quetzal. Pero ustedes pueden darse cuenta entonces cómo funciona la profecía. La profecía la maneja Dios, pero se dan cuenta que no es difícil la profecía. Es difícil cuando los teólogos la explican, porque un teólogo te va a marear antes de decirte algo, porque primero te va a querer sacar tu dinero antes de decirte cosas. Pero nosotros no estamos por el dinero, ni siquiera en esta pandemia estamos por el dinero. Que haga su voluntad el Señor con nosotros. Lo que Él quiera, nosotros estamos para recibirlo. Que Dios me los bendiga y ojalá los haya dejado inquietos y nos vemos en el próximo programa, en el mismo canal y a la misma hora. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque pudimos salir al aire y pudimos instruir a tu pueblo en la verdad. Señor, causa impacto interno en los hermanos, haz estragos en su espíritu, Señor, en su interior, revoluciónalos, y a los que son mercado adentro de ellos,
Saca chicote en mano y voltea las mesas y echa fuera a los cambistas, Padre Santo. Señor, en el nombre precioso de Jesús, gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, porque estamos contigo y tú estás con nosotros. Señor, en tu mano somos protegidos, en tu mano somos guardados. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Amén.